Padre, gracias en este día, gracias por bendecirnos, por tenernos hoy en tu casa, en tu presencia, el poder tener esta comunión contigo es algo maravilloso. Pero quisiera que cada uno, vamos a orar por algo bien especial y yo quisiera que oráramos de pronto por esa persona que no está aquí hoy y que usted quisiera que estuviera aquí hoy. De pronto un hijo, una hija, un padre, una madre, no sé, un esposo, una esposa, un amigo. Yo quiero que en este momento oremos por esa persona, en especial que usted quisiera que estuviera aquí en el día de hoy. Y le pida al Señor eso. Le diga: Padre, yo quisiera, maravilloso Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que esta persona conozca de ti. Y aún te oramos para que tú abras, Señor, camino, muestres en la vida y en el corazón de ella o de él. Bendito Dios, te lo pedimos. Así como un día, Señor, nosotros fuimos atraídos a tu presencia, así también, Señor, esa persona por la cual oramos hoy sea atraído allí a estar delante de ti. Padre, gracias. Bendigas tu palabra este día, que nos hagas no solamente oidores, sino hacedores de tu preciosa palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Éxodo capítulo 8. Busca allí en sus Biblias el libro del Éxodo en el capítulo 8. Dios llamó a Moisés. Recordemos un poco la historia para ir ambientando lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en este día. Moisés estaba allí tranquilo cuidando ovejas, su rebaño en el desierto, y Dios lo llama para que fuera a liberar al pueblo de Israel, para que fuera a darle libertad al pueblo, el cual llevaba muchos años allí en esclavitud, en Egipto, por mano del faraón. Y hay algo bien especial, y es que cuando uno enfrenta aquellas cosas que lo tienen a uno esclavizado, usted va a encontrar siempre resistencia. Nunca va a ser fácil, ¿no? Dios llama a Moisés y le dice que vaya, que hable con el faraón, ¿cierto? O sea, lo que Moisés tenía que hacer era ir y enfrentar a aquel que estaba esclavizando al pueblo y le dice una palabra que está allí en la Biblia, ¿no? Que parece muy sencilla, ¿no? Le dice a Moisés: ve y dile al faraón, ¿qué le dijo? Deje ir a mi pueblo. Y deja ir a mi pueblo, ¿ya? Pero no fue fácil. Como no es fácil para nuestras vidas tener que enfrentar aquellas cosas que nos esclavizan, a las cuales uno quisiera ser libres. Yo hablo por mi vida, voy a hablarle de mí, de mi experiencia, de alguna de las cosas. Yo creo que todos aquí hemos sido esclavizados por algo. Hubo un tiempo en que yo, por ejemplo, estuve esclavizado del alcohol. Y para poder ser libre del alcohol, ¿qué tuve que hacer? Ir y enfrentar ¿qué? El alcohol. O sea, enfrentar mi faraón, enfrentar aquello que me tenía esclavizado. Para usted poder ser libre de algo, usted lo tiene que enfrentar. Usted no va a llegar de buenas a primeras como Moisés. Mira que el Señor te manda a decir que dejes ir a mi pueblo. Y el faraón no dijo: ah, listo, váyanse, adiós, fue un placer haberlos visto. No. Vinieron inconvenientes, vinieron problemas. Y Dios llama y prepara a Moisés para darle esa libertad al pueblo. Y llevó a Moisés delante del faraón. Y viene y se para allí y le dice: mira, Dios te manda a decir que dejes ir a mi pueblo. Y Moisés se presentaba allí delante del faraón, y el faraón no quería dejar salir al pueblo. Se resistía, se oponía.
Y eso es lo que hace precisamente el faraón, nuestros faraones. El faraón, recuerde que en la Biblia, en la parte teológica, en la parte espiritual, el faraón es un simbolismo de lo que es Satanás. O sea, hablar del faraón es hablar del diablo, del Satanás, del enemigo, ¿ya? Porque eso era el faraón, era el enemigo del pueblo de Israel. Los faraones el faraón es el enemigo de nuestras vidas, de nuestras almas, ¿ya? Y entonces va allí Moisés y le dice: deja ir a mi pueblo. El faraón se opone. Cuando usted quiere ser libre de algo, no es fácil, el enemigo se va a oponer, ¿cierto? El enemigo se va a oponer. El día que, por ejemplo, usted quiere ser libre del alcohol, aquel que quiere ser libre de la bebida, es cuando en ese diciembre más licor te regalan, ¿cierto? Sí, más te invitan a beber, ¿ya? Así es. Cuando tú quieres ser libre del faraón de la deuda, por ejemplo, tú quieres organizar tu finanzas, quieres ser libre de tanta deuda, ¿cierto? Es cuando más créditos te salen, ¿ya? Te llaman del banco y te ofrecen 3 tarjetas de crédito y dicen que ya están aprobadas, y tú estás luchando con ganas de salir de ese faraón, ¿ya? Eso es lo que pasa. Pero hay que enfrentarlo. Porque si usted no lo enfrenta, usted nunca va a ser libre, ¿ya? Y entonces, de tanto resistirse el faraón de no dejar ir al pueblo de Israel, Dios entonces toma una decisión. Y ahí es cuando Dios envía las famosas, ¿qué? 10 plagas. No se preocupe, no vamos a hablar de las 10 plagas, de cada una. Vamos a hablar de 4 plagas nomás. Voy a hablar de 4 plagas, ¿ya? Y Moisés se presentaba y el faraón decía no, porque el faraón es un tipo de Satanás, y eso es lo que siempre Satanás hace en nuestras vidas. Él se opone, él no quiere que tú salgas de la esclavitud a donde él te tiene. El faraón no quería dejar al pueblo salir, sino seguirlo allí esclavizando. Y él seguía oponiéndose y no los dejaba salir. Y entonces Dios le envía las plagas y comienza con la primera plaga. A ver si ha leído la Biblia. ¿Cuál fue la primera plaga? ¿Cuál fue la primera plaga? No han leído la Biblia. Léase Éxodo. La primera plaga fue cuando convierte el Nilo, en las aguas del Nilo, en sangre, ¿ya? Esa es la primera plaga. El río Nilo era la fuente de vida, ¿ya? ¿Por qué? Porque imagínense, el pueblo de Egipto es una zona desértica, que lo único que tienen es su río, el río Nilo. Entonces de allí ese era el sustento y la fuente de vida para las cosechas, para el ganado. O sea que ellos adoraban al río. Recuerde que los egipcios eran altamente idólatras, ¿ya? Tenían dioses para todo. Tenían el Dios para la lluvia, Dios para el río, Dios, todo, y ellos tenían figuras que representaban esos ídolos. Entonces lo primero que Dios, su primera plaga, fue convertir el agua en sangre, ¿cierto? Porque esa era la fuente de vida. Pero aún así todo, mostrándole Dios su poder de que era capaz de convertir el agua en sangre, el faraón continuó, ¿qué? Oponiéndose y no los dejaba salir. Y entonces Dios envía otra plaga más, ¿ya? Ahora envía las ranas, y las ranas comienzan a salir del río, ¿ya? Se metieron en las casas. Usted abría una olla en la cocina y eso estaba lleno de ranas. Usted iba a la pieza y levantaba la cobija para acostarse y eso estaba llena de ranas. Y ellos no podían matar las ranas. ¿Por qué? Porque ellos consideraban la rana un dios. Para ellos era sagrado, entonces no podían tocar las ranas. Por eso las ranas podían hacer lo que quiera, caminar por toda parte, ¿ya? Se metieron a las casas, a las camas, a los tendidos, a toda parte. Estaban por todas partes.
Y entonces el faraón va donde Moisés y le dice, mira, ¿por qué no hablas con Dios? Y dile que me quite esas ranas. Y yo te prometo que si Dios me quita las ranas, yo dejo salir al pueblo. Lo dejo libre. Entonces viene Dios y quita las ranas. Pero después de que las quita, el faraón no cumplió su promesa. Y no deja salir al pueblo. Mire lo que dice Éxodo 8, versículo 13. Retomemos allí la palabra de Dios. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. El Señor hizo exactamente lo que Moisés había predicho. Murieron todas las ranas en las casas, en los patios y en los campos. Ahora pásese hasta el versículo 15. Saltémonos al 15. El 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Dice en esta otra versión, en esta otra traducción, pero cuando el faraón vio que había alivio, se puso terco y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor había dicho. Cuando la Biblia habla de endurecer el corazón, usted ha visto que hay pasajes de la Biblia donde dice que tiene el corazón endurecido. Es una forma de decir que esa persona es ¿qué? Es terca, ¿ya? Por eso, mire, espositas, para que usted ablande más a su esposo, no le diga que es terco, dígale, tienes endurecido el corazón. Es la misma cosa, le estás diciendo no seas terco. Tener el corazón endurecido es ¿qué? Es terquedad. Una persona con el corazón endurecido es una persona terca, que no entiende, que hace las cosas a su manera. ¿Ya? Y entonces dice allí que cuando el faraón vio, o sea, miren esto que es interesante. El faraón va donde Moisés, le dice, dile a Dios que me quite las ranas. Moisés va donde Dios, Dios les quita las ranas. Y dice que cuando el faraón vio que había alivio, o sea, que las ranas se habían ido, ¿qué hizo? Se puso más terco. Se endureció más su corazón y se negó a escuchar a Moisés y Aarón. Entonces cuando el faraón sintió como un descanso porque le habían quitado las ranas, comenzó a ser más terco todavía. Por eso, mire, muchos de nosotros cuando tenemos las ranas encima, saliéndonos por todas partes, ¿sí o no? Y cuando yo digo, usted me va a entender y me está entendiendo cuando digo de que cuando tenemos las ranas por todos lados es cuando tenemos problemas por todos lados, ¿sí o no? Que suena el teléfono y no te está llamando tu mejor amigo, te están llamando del banco. Que cuando tocan la puerta no vienen a hacerte visita, vienen a traerte los servicios de EPM. Y así, ¿no? Y cuando vienen todos los problemas, ¿cierto? Nos agobian los problemas, las dificultades. Ahí es cuando yo digo que cuando tenemos las ranas encima, en ese instante nosotros hacemos como hizo el faraón. Corremos donde el pastor para que ore por mí. Corremos donde nuestro líder, donde nuestro compañero de fe, ahí sí lo llamamos, nos acordamos que ora tan bonito y le decimos, mira, ora porque tengo las ranas encima. Abro la olla y hay una rana. Contesto el teléfono y es una rana. Abro la puerta y es una rana. Voy al médico y me salen ranas. Y ahí sí nos acordamos como el faraón, ¿sí o no? Porque ahí sí el faraón fue donde ¿quién? Donde Moisés. Ahí sí entendió que el Dios de Moisés sí podía quitar las ranas. A mí eso me impacta del cristiano a veces. Cuando está con problemas y dificultades, ahí sí sabe que el Dios por el que se ora, Él le puede quitar las ranas. Y entonces corremos para que oren por nosotros. Por favor, ora por mí.
Mi casa está llena de ranas, mis finanzas están llenas de ranas, mi vida está llena de ranas. Y en ese momento nos volvemos como el faraón, tiernecitos. ¿Usted no ha visto un cristiano pidiendo oración? Oh, eso es un niño. Un cristiano pidiendo oración porque las ranas lo tienen acosado, se vuelve tierno, amoroso, espiritual, pone cara de santidad. Y eso hizo el faraón. Fue donde Moisés, con carita de bueno, porque no tenía nada de bueno, ya había pasado la plaga del Nilo y ¿qué? Y le había dicho: no sale tu pueblo, no doy permiso a que salga. Por favor, ora a tu Dios, le dijo a Moisés. Dile que saque las ranas de mi casa y de mi vida. Pero cuando vemos, escuche bien, nos pasa también como el faraón. Cuando vemos que las ranas se van, cuando vemos que toda vez que todo se ¿qué? Vuelve como a su normalidad, ¿sí o no? Cuando vemos que Dios hace el milagro, cuando vemos que Dios hace su obra, cuando vemos que Dios provee, ahí mismo sí se nos olvida todo lo que habíamos prometido. Lo dice la palabra de Dios. Cuando hagas promesas a Dios, no tardes en cumplirla, porque de lo contrario es mejor que ¿qué? Que no las hagas. ¿Ya? Y entonces cuando ya sentimos un alivio, yo quiero que vuelva a leer el versículo 15, porque es que es muy interesante lo que pasa después de que Dios le quita las ranas. Cuando el faraón vio que había alivio, dice ahí, que había alivio, ¿qué hizo el faraón? Se puso más terco. Se puso más terco. Pero cuando nosotros vemos que las tormentas se convierten en calma, ¿cierto? Entonces ahí ya tomamos la decisión de que ya no es importante seguir de la mano de Dios. Y entonces continuamos siguiendo de la mano de ¿quién? De nosotros mismos. ¿Ya? Bueno, pero ¿qué sucedió? Entonces Dios vio que el faraón no cumplió ¿qué? Sus promesas. Porque recuerda lo que le dijo a Moisés. ¿Cómo fue? Ve, dile a tu Dios que me quite las ranas y que yo inmediatamente dejo salir al pueblo. Y cuando Dios vio que nada, que no había cumplido su promesa, que se había vuelto más terco, o sea, bueno, con el corazón más endurecido, pues, para que suene más bonito, ¿ya? Entonces le dice a Moisés: dile a Aarón que golpee con su vara el polvo de la tierra. Y cuando Aarón golpeó con su vara el polvo de la tierra se convirtió en piojos. Se convirtieron en piojos y vino la plaga de los piojos. ¿Ya? Imagínese por un momento, de las ranas pasaron a los piojos. No sé cuál es peor. Si usted ve ranas por toda parte o tener piojos por toda parte, ¿cierto? Pero sabe una cosa, a eso nos arriesgamos usted y yo cuando usted se vuelve terco. A eso se arriesga usted cuando usted deja de cumplirle a Dios lo que le promete. ¿Quién aquí le ha hecho promesas al Señor? ¿No ha sentido que a veces le llegan las ranas? ¿O se llena de piojos? Examínese si es que de pronto no le está cumpliendo lo que le prometió a Dios. ¿Ya? Y las ranas se convierten en piojos. En otras palabras, sus problemas se convierten en más problemas cuando usted no le cumple a Dios. Y el faraón seguía poniéndose ¿qué? Más terco. Seguía negándose a obedecer a Dios. El Nilo convertido en sangre, las aguas del Nilo convertidas en sangre, luego las ranas, luego los piojos. Wow. Terquedad.
Y él seguía terco. Entonces envía otra plaga. Envía otra plaga. Está en Éxodo capítulo 8, que estamos allí. Envía moscas. Entonces de las ranas pasa a los piojos, y de los piojos ahora pasa ¿a qué? A las moscas. Pero en esta plaga va a pasar algo bien interesante. En esta plaga de las moscas va a pasar algo que no pasó ni con los piojos ni con las ranas. Vaya conmigo, vamos a leer Éxodo 8, versículo 20 al 23. Luego el Señor le dijo a Moisés: mañana levántate temprano y párate delante del faraón cuando baje al río y dile: esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas, enviaré enjambres de moscas sobre ti, tus funcionarios, tu gente y todas las casas. Los hogares egipcios se llenarán de moscas y el suelo quedará cubierto de ellas. Versículo 22. Pero esta vez haré una sección con la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Allí no habrá moscas. Entonces sabrás que yo soy el Señor y que estoy presente incluso en el corazón de tu tierra. Versículo 23. Haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa ocurrirá mañana. Quiero que se detenga en el 22. Mire, una mosca por aquí. ¿Sí ven? Mire, el 22. Y en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Allí en Egipto había un lugar que se llamaba Gosén. En ese lugar es donde vivía ¿qué? El pueblo de Israel. Estaban en Egipto, pero allí en Gosén. O sea, poniendo un ejemplo, es como decir un barrio. En una ciudad o en un municipio tan grande como este, como decir que en determinado barrio llamado Gosén, allí estaba todo el pueblo de Israel. Entonces el Señor le dice: yo voy a enviar moscas, pero le dice al faraón: pero hoy voy a hacer una excepción. Gosén, que es donde está mi pueblo, ahí no habrá moscas. Las moscas van a estar sobre ustedes, sobre el resto de Egipto. Entonces Dios hace división entre mi pueblo y el pueblo de Egipto y lo protege. Mire, entre más terco usted se ponga, porque esa es una característica de nosotros los seres humanos, la terquedad. Por eso se nos dificulta obedecer a Dios. Por eso se nos dificulta cumplirle a Dios, porque somos tercos. Y entre más terco nosotros nos pongamos, tu tierra, tu casa, tu hogar, tu trabajo, tu vida va a estar desprotegida. Entre más terco te pongas, más difícil será para el faraón las cosas. Y así se ponían para él más difíciles a medida que llegaban las plagas. ¿Ya? Y le dice: mira, esto lo voy a hacer, ¿para qué? Aquí viene una explicación, ¿no? Le dice al faraón: en Gosén, donde está mi pueblo, allí no van a entrar moscas. Las moscas vas a tener eres tú. ¿Para qué lo voy a hacer? Para demostrarte que ¿qué? Que yo soy Dios y que yo protejo a mi pueblo. Dios nos protege. Dios protege tu familia, Dios protege tu salud, tu vida, Dios protege tus hijos, Dios protege todo lo que está a tu alrededor, pero tú tienes que renunciar a tu terquedad. Tú tienes que decidir dónde vas a vivir. Tú tienes que decidir dónde vas a querer estar. ¿Quieres estar en Gosén, donde Dios te protege, o quieres estar en Egipto, donde están las moscas? Hay algo bien interesante. El faraón pudo solucionar las cosas más rápido. Lo hubiera podido hacer hace mucho rato. ¿Cómo? Dejando ir al pueblo. Pero no lo quiso hacer.
Eso hace la terquedad. La terquedad no nos deja hacer lo correcto. Eso hace la terquedad, nos hace aplazar las cosas. La terquedad te muestra que como estás haciendo las cosas, no son la forma correcta de hacerlas, pero tú las sigues haciendo porque eres terco. Porque tienes endurecido el corazón. Y quiere que le diga algo, me da tristeza tenerlo que decir. Uno como siervo de Dios no quisiera decírselo a un pueblo. Pero la iglesia está llena de gente terca, con el corazón endurecido, que Dios les muestra cómo es que deben de hacer las cosas, que Dios les muestra cómo es que debe vivir, pero usted se niega, como el faraón. Esta plaga es algo profético y es algo espiritual, ¿no? Porque las moscas en la Biblia representan demonios. ¿Ya? Recuerde que en la Biblia dice que Satanás es el príncipe ¿de qué? El señor de las moscas. Satanás es el señor de las moscas. Eso dice la Biblia. Por Belzebú. Eso es un término que habla acerca de demonios. ¿Ya? Y por eso es que Dios le muestra al faraón que él iba a proteger a su pueblo de las moscas. Para decirle, mira, yo a mi pueblo lo protejo de los demonios que solamente quieren destruirlo. Y eso es lo que hacen las moscas. ¿Qué hacen las moscas? Los demonios quieren destruirnos. Usted decide dónde quiere estar. Estar en Gosén disfrutando de la protección de Dios o en Egipto sufriendo con las moscas. Tú tienes la solución para encontrar seguridad y protección de Dios. Deja de ser tan terco, deja de ser tan terca. Pastor, pero es que el mundo es muy difícil. El mundo es muy complicado. Sí, el mundo es muy difícil. Eso es cierto. Y estamos viviendo tiempos difíciles. Pero es mucho más difícil cuando usted es terco. Ya de por sí la vida es difícil. Ya de por sí la vida siempre es complicada. Ahora dígame, usted vivirla bajo la terquedad suya. Vivirla bajo la terquedad de su desorden, vivirla bajo la terquedad de su desobediencia, vivirla bajo la terquedad de su incredulidad. Cuando no cumplimos nuestras promesas a Dios, cuando nos relajamos porque ya la plaga pasó, como le pasó al faraón. Yo no sé usted, pero yo quiero vivir en Gosén. Me gustaría. Yo cuando leía esta porción de las Escrituras, yo decía, uy Señor, cómo quisiera vivir en ese Gosén. Cómo quisiera que mi vida, mi familia, mi empresa, mis negocios, o sea, que la gente pudiera decir, Señor, poder vivir en Gosén, no en Egipto. En Egipto están las moscas, en Gosén dice, está la protección de Dios. Y Dios le habló ese día al señor de las moscas, a Satanás. ¿Para qué? Para mostrarle su poder y su autoridad. Usted no ha entendido que cuando usted deje de ser terco o terca en los asuntos de la vida y pueda entender el vivir bajo la palabra de Dios, no ha podido entender que entonces usted no podrá disfrutar, entender y ver la autoridad y el poder de Dios sobre su vida. Levántate este día con autoridad y dile al Señor de las moscas que no tiene autoridad sobre tu vida. Porque Dios es tu protección, es tu escudo, es tu castillo fuerte. ¿No es eso lo que dice la palabra de Dios? Pero tienes que dejar de ser terco.
Esa es la condición. La terquedad. Tienes que dejar de quitarle la autoridad a Jesucristo sobre tu vida. Mientras usted sea terco, mientras usted sea terca, el Señor no va a tener autoridad sobre su vida. El que va a tener autoridad sobre su vida es ¿quién? Es su terquedad. El que va a tener autoridad sobre su vida van a ser ¿qué? Las moscas. Las moscas. La basura atrae a las moscas y a las ratas, ¿sí o no? No es sino que deje una bolsa de basura por ahí abierta, un plato de comida ya empezado, para que usted vea que al poco tiempo eso está lleno de ¿qué? De moscas. Lleno de moscas. Y la mosca es un insecto altamente contaminante. Transmisor de ¿qué? De enfermedades. Porque la mosca se posa sobre los alimentos, sobre la basura, sobre algo y deposita allí unos huevitos, ¿cierto? Y eso trae enfermedad. Y eso trae enfermedad. ¿No? Pero hay veces nosotros en medio de nuestra terquedad somos felices viviendo con las moscas. Dejando que esos demonios vengan a invadir nuestras vidas. ¿No? Nosotros quisiéramos salir de muchas situaciones de su vida. ¿De cuántas cosas usted quisiera ser libre? ¿No? ¿De cuántas cosas usted quisiera hoy? Nosotros decimos, Señor, uno dice, mira, si yo ganara un poquito más. ¿Sabes una cosa? Muchas de las dificultades económicas no es porque tú ganes poquito. Es porque tú no administras. Es porque eres terco. ¿Ya? Le voy a poner este ejemplo. Te ganas 100 pesos, pero vives en una casa de 120. Si te ganas 100 pesos, me imagino que en una casa de ¿cuánto tienes que vivir? De 40 o 50. ¿Sí me entiende? Somos tercos. Es que el problema hoy en día, pastor, es la economía, es que yo gano tan poquito. No, eres terco, eres terca. Porque vives en medio de esa terquedad, tomando decisiones equivocadas. Y no solamente lo haces con la economía, lo haces con todo en medio de tu vida. Lo haces con todo. No respetas a Dios. Mire, que una persona no cristiana no respete a Dios, yo a eso no me opongo. Porque una persona que no respeta a Dios lo hace por su terquedad, por su falta de conocimiento. Pero cuando una persona respeta a Dios, Dios lo protege y lo lleva ¿a dónde? A Gosén. Lo pone en Gosén. Allí lo deja para protegerlo y para cuidarlo. Deshágase de la basura. Deshágase de su terquedad. Cuando yo le digo deshágase de la basura, es deshágase de su terquedad. ¿Y las moscas qué? Desaparecerán. Pero mientras usted no se deshaga de la basura, mientras usted no se deshaga de la terquedad que hay en su corazón, de querer siempre hacer las cosas ¿a qué? A su manera, a su forma, la basura permanecerá y las moscas estarán allí. Saquemos las moscas que están contaminando y que están enfermando nuestras vidas, nuestra salud, nuestras casas, nuestros hogares. Es lo que usted tiene que hacer.
Hay veces nos preguntamos, ¿y cómo hago para solucionar esto? ¿Cómo hago para darle un sentido a mi vida que no la encuentro? Pues simplemente deja de ser terco. Simplemente deja de ser terca. Mire, hay cosas que a usted sabe que no le funcionan y que lleva años haciéndolas sin funcionarle, mas sin embargo, ¿usted qué? Continúa haciéndolas. Continúa haciéndolas. Cuando las cosas no funcionan, usted las tiene que cambiar. Y era sencillo. Lo que el faraón tenía que hacer cuando Dios le mandó la razón. ¿Deja ir qué? Deja ir a mi pueblo, eso es todo. Deja ir a mi pueblo. Hoy Dios te está diciendo lo mismo. Yo no sé en qué área de tu vida específica te podrá estar hablando, pero hoy posiblemente Dios te está diciendo, deja ir ya esto de tu vida, déjalo ir. Deja de estar insistiendo, deja de estar siendo terco en aquello que sabes que no funciona, que sabes que no puede ser así. Es en tierra de Gosén donde usted y yo tenemos que estar. Mire, la terquedad del faraón continuaba. ¿Y las plagas qué? Continuaban. Seguían, ¿no ve? El río convertido en sangre. Terquedad del faraón, siga. Ranas, terquedad, ranas. Terquedad, piojos. Terquedad, moscas. Y así hágale hasta que termine. Terquedad, terquedad. Eso hace la terquedad en su vida. Le trae ¿qué? Plagas tras plagas, plagas tras plagas, problema tras problema. Dificultad tras dificultades. Y ustedes, yo no entiendo, yo no comprendo. ¿Por qué? Si yo soy tan bueno, si yo hago las cosas bien. No, eres terco. Y una persona terca no hace las cosas bien. Si la terquedad continúa, las plagas también van a seguir. Porque así como Dios nos conoce, Satanás también nos conoce. ¿No? A mí me impacta porque mire lo que, cuando las moscas, mire lo que Dios le dice a Moisés y a Aarón. Quiero que vayamos nuevamente al versículo 15. Pero cuando el faraón vio que había alivio, se puso terco y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón como el Señor le había dicho. ¿Cierto? Dice allí. Vamos hasta el 22. Pero esta vez haré una sección con la región de Gosén donde vive mi pueblo. No, ese no es, perdónenme. Listo. 23. Haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa ocurrirá mañana. ¿Haré una qué? Una distinción. Haré una clara distinción. A mí me impacta esa palabra del Señor. Distinción. O sea, a mí me encanta ver cómo Dios dice, a mí me gusta distinguir al que pertenece, al que es y al que no es. Al que es y al que no es. Dios ya sabía lo que el faraón iba a contestar. Mire lo que le dice a Moisés y a Aarón: mío, vayan, díganle, pero yo sé que él ¿qué? No va a cumplir su palabra. Yo sé que él se va a poner más terco todavía. Y yo me imagino la tristeza que le da a Dios al verlo a usted, al verme a mí, a nosotros, dándonos una dirección o viéndonos prometerle cosas, y el Señor allá diciendo, saber que no va a cumplir, saber que no va a hacer nada de eso que me está diciendo. Porque cuando las ranas se vayan, ¿se va qué? Se va a aliviar, se va a tranquilizar y se le va a olvidar todo aquello que un día ¿qué? Me prometió. Todo aquello que un día me prometió.
Yo quisiera que oráramos hoy por esas moscas. Yo quisiera que hoy oráramos para que usted tome una decisión en tierra de quién quiere estar usted. ¿Quiere estar en tierra de Gosén, donde está la protección de Dios? ¿O quiere estar en tierra de Egipto, donde están las moscas? Yo quiero hacerles un regalo. La palabra de Dios, cuando Dios le da a uno la palabra de Dios, es tan lindo uno podérsela regalar a otro. Yo siento mucho alivio cuando Dios me da a mí una respuesta, una palabra, porque sé que me la está dando para que yo se la pueda dar a otros. Y así como me ayuda a mí, le puede ayudar a otros. Y hace algunos meses, en un tiempo donde estaba pasando un pequeño problema en mi vida, el Señor me regaló en el Salmo 18, quiero regalárselos a ustedes. Salmo 18. Mire lo que dice los 3 primeros versículos del Salmo 18. Dice: te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó ¿de qué? De mis enemigos. Yo quiero que mire todo lo que usted encuentra allí. Lo que usted encuentra en Gosén, cuando usted está en Gosén. Él es tu fuerza, tu roca, tu fortaleza, tu protección, tu escudo, tu lugar seguro. ¿Y el que te salva de qué? De tus enemigos. Cuando usted está en Gosén, Dios lo guarda, lo cuida de sus enemigos, de las moscas. Y todo esto suena muy hermoso. Yo sé que eso es muy lindo. Uno leer esos 3 versículos, encontrar todo esto que hay allí, que el Señor puede hacer por nosotros. Es algo que nos llena de mucha alegría, nos da mucha esperanza, mucha fuerza. Pero todo eso está condicionado a una cosa. ¿A qué? A que usted deje de ser terco. A que usted deje de ser terca. Si por ahí no cabe la cabeza, ¿por qué quieres meterla? ¿Para qué? La terquedad es un enemigo muy fuerte del ser humano. Muy fuerte. La terquedad nos lleva a nosotros creer que nosotros tenemos la razón y que Dios no la tiene. A eso nos lleva la terquedad. La terquedad nos lleva de plaga en plaga. Y usted no entiende. Pero si acabo de salir de una y estoy entrando en otra. ¿Usted no le ha pasado eso? Que usted como que sale de una, sale de un problema, sale de una situación y usted como que tiene un respirito, pero como a los días vuelve otra vez y cae en otra. Eso es de plaga en plaga. Usted como que pasa de ranas a piojos, de piojos a moscas y ahí se va yendo. Luego a langostas, la langosta vino y destruyó todo. Eso hace cada plaga. Pero si usted mira, es la terquedad. Pero hay algo más interesante y quisiera terminar con esto, y es ver que la terquedad era ¿de quién? Del faraón. Pero fue una terquedad que ¿qué hizo? A todos los tocó. Y hay veces nuestra terquedad afecta a toda una familia, afecta a tus hijos, afecta a tus finanzas. Entonces, en una pareja, por ejemplo, en un matrimonio donde hay 2 que trabajan, hay 2.
Y de pronto uno es terco, mal administrador, desordenado en su finanza. El otro es más organizado, pero más sin embargo siguen con los mismos problemas financieros. ¿Sabe por qué? Porque la terquedad de uno afecta al otro. Y la terquedad del faraón afectó toda una nación. Porque las moscas no fueron, el enjambre de moscas, no fue solamente para el faraón. ¿Era para quién? Para toda la nación. Las ranas era para todos. Los piojos era para todos. Y a veces usted no se da cuenta que su terquedad está lesionando a otros, afectando la vida de otros. Eso hace su terquedad. Afecta las finanzas de otros, afecta la salud de otros, afecta la vida de otros. La terquedad de uno solo. Abandone esa terquedad. Acepte la dirección de Dios. Entréguele el manejo al Señor. Y mientras usted no le entregue el manejo al Señor, usted está siendo una persona terca. Perdone que se lo diga, pero es la verdad. El terco es aquel que se niega a entregarle la dirección al Rey de Reyes y Señor de Señores en su vida. Eso es un terco. Uno que tiene endurecido, ¿qué? El corazón. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Yo voy a orar por las finanzas hoy. El Señor me colocaba esta mañana que yo orara en este tiempo por las finanzas, porque yo quiero orar por las moscas que hay en sus finanzas. Hay muchas moscas que afectan las finanzas: deudas, mala administración, promesas incumplidas. Promesas incumplidas. Y yo quiero orar por eso. Voy a ir hasta el alfolí. Quiero orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te oro, Señor, por las finanzas de tus hijos. Oro, maravilloso Dios, por la vida financiera de cada familia, de cada hogar. Oro, Señor, por la vida financiera de cada empresa y de cada empleo que hay aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero orar, Señor, por esas moscas que por nuestra propia terquedad, Señor, por endurecer nuestro corazón a la dirección que tú nos das muchas veces, maravilloso Dios, nuestras finanzas se afectan. Y a veces no entendemos por qué aún de pronto, viendo la bendición de Dios financiera, el dinero muchas veces no alcanza. El dinero muchas veces es echado como en un saco roto. Y es porque no nos damos cuenta de que las moscas están allí haciendo daño. Yo oro, Padre, para que sea reprendida toda mosca de las finanzas de tus hijos, de todos esos demonios que representan las moscas de deudas, mala administración, deseos y anhelos que muchas veces están por encima de un presupuesto. Que podamos entender, Señor, que tú nos has puesto como mayordomos y no como dueños, Señor, de lo que tenemos. Yo te oro, Señor, también por aquellas moscas que hoy están contaminando su vida, enfermando su vida, enfermando su corazón. Hoy te oro, Señor, para que en el nombre de Jesús, Señor, tú nos lleves a tierra de Gosén, Señor. Anhele, quiera, diga: yo quiero estar en Gosén, Señor, allí donde está la protección de Dios. Yo quiero ver cómo tú me proteges. Yo quiero ver como dice allí el salmista. Yo quiero, Señor, que tú seas la fuerza, Señor. Que tú seas mi roca, que tú seas mi fortaleza, Señor. Que tú seas mi protector, mi escudo, Señor. Que tú seas quien nos salva de nuestros enemigos. El Señor le dijo al faraón: mira, voy a hacer una división. Las moscas no entrarán a tierra de Gosén. Yo quiero estar allí, Señor, en esa tierra de Gosén.
Pero también yo tengo que renunciar a mi terquedad. No se puede estar en tierra de Gosén mientras tú sigas insistiendo y siendo terco o terca en aquellas cosas que sabes que no funcionan, o en aquellas promesas que no le has podido cumplir a Dios. En tierra de Gosén está la protección de Dios, pero allí también tienes que estar humillado delante del Señor. Entrégale a Dios, entrégale allí en tu vida. No dejes de orar, de pedirle al Señor que te libre de cada mosca que quiere contaminar tu vida.